Sergio, pues vamos a hacer realmente una reflexión de lo que ha pasado en los últimos, ¿qué será?, 5 o 6 años en la industria, pues, en las industrias que forman parte de la industria de la moda, porque ahora ya andamos no solo en confección, estamos realmente, creo que tú por tu lado y nosotros por el nuestro iniciamos hasta el lenguaje, nadie quería llamar la industria de la moda. Entonces, ¿qué balance podemos hacer en este tema? Tú toma como punto de partida el Consejo de la Moda que creaste en tu gestión en la sección de Canaíde en Jalisco, que fue, digamos, un paso trascendente, porque eso ya lo dejaste ver. Esta es la industria de la moda y estos somos los actores de la industria de la moda, ya no en abstracto, ya en concreto. Eso fue un paso muy importante junto con las acciones que realizaron. Por el otro lado, la industria del calzado tenía también ya rato desarrollando acciones. Ellos crearon Prospecta, crearon Mexican Shoes Quality, crearon Mexican Shoes Sourcing. Ellos también casi un año antes por ahí, pero también sus propias acciones desarrollaron, y esto ha confluido ¿en qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo haces el balance? Mira, tendría que irme a los antecedentes para ir haciendo la evolución, y uno de los puntos medulares es una reflexión que hace 5 años, 4 años, aproximadamente 5 años hicimos, y es el que en 1995, finales, principios del 96, después de aquella crisis de una devaluación impresionante, se viene por la ventaja competitiva que tenía México con esa moneda devaluada, se viene un incremento importante de la producción de México para el mundo, particularmente por medio de maquilas. Pero aún así también era muy competitiva la industria en ese momento para el mercado interno. Entonces viene un auge que genera mucho crecimiento, que va generando riqueza a la industria en términos generales. Pero luego, ¿cuál es la sorpresa? Que en el 2005, de manera muy específica, surge otro jugador muy importante en el mundo, o hablemos no de un país, sino de un bloque, digamos, Asia, hace una propuesta al mundo para ofrecer costos más bajos de producción, por las razones que sea, hacia el mundo. Y vemos que toda aquella infraestructura que se había creado se empieza a desmantelar. De ser una industria que teníamos 700,000 empleos, caímos a 350,000 en ese momento. Entonces, bueno, esto nos lleva a una reflexión. No podemos, en mi caso personal, no podemos seguir viviendo esperando las oportunidades de, al paso de la vida, cuántas veces me va a llegar la oportunidad de producir prendas para vender al mundo a costos más bajos que otros países. Siempre habrá regiones en el mundo que estarán ofertando, desafortunadamente, mano de obra más barata para generar productos más competitivos. Y esta industria, las grandes marcas se mueven en función a eso. Bueno, entonces veíamos, si eso es tan vulnerable para nuestro país, habrá que reflexionar qué tenemos que hacer para ir generando una columna vertebral que poco a poco vaya desarrollando el resto del cuerpo, y eso le vaya dando sustento a la industria. Y platicando con los otros sectores, que efectivamente, hablando con calzado, con joyería, con textil, e incluso, también con la industria del calzado de Guanajuato, veíamos que las necesidades de todos son prácticamente las mismas: generar valor agregado en los productos, convertirnos en una industria de la moda más que en una industria de productos, porque en una industria de productos seremos muy vulnerables, y en una industria de la moda podemos articular a aquellos jugadores que le entienden a la moda y se van convirtiendo en empresas tractoras y van generando trabajo suficiente a los que solamente producen prenda, pero bajo un esquema que le da mucha solidez al trabajo. Y bien, en este esfuerzo se creó efectivamente el Consejo de la Moda de Jalisco, y pues bueno, la historia para no repetirlo, ya la conocemos, ya hemos visto cómo se empieza a hablar de la industria de la moda, se empieza a crear la industria de la moda, pero la parte interesante es, algunos industriales incursionan en un esquema creando
valor de marca y valor de producto a sus empresas. Pero por otra parte, lo más interesante de todo es que por primera vez, al menos a título personal, empiezo a ver que los estudiantes de las carreras de diseño, los jóvenes se empiezan a interesar en la industria, no nada más en ser diseñadores, sino también en convertirse en diseñadores para la industria. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un movimiento que se da con las escuelas y universidades y va creando este movimiento hacia la industria de la moda. Cuando vemos que eso pasa, en enero, estoy muy presente, en enero del 2011, en la ciudad de Guadalajara, en el marco de la RAI, de la Reunión Anual de Industriales de Concamín, en una reunión informal, planteábamos a ver si el modelo de Jalisco ha funcionado, ¿por qué no buscar la forma de convertir esto en un movimiento nacional? Porque ¿qué necesitamos? Para esto se necesita la voluntad de la industria, se necesita la visión y la voluntad también de la academia, pero el actor fundamental es que se empiece a enamorar el gobierno de un proyecto de la industria de la moda. Y entonces en Jalisco así se entendió y así se vivió, pero luego decíamos, bueno, busquemos la forma de que a nivel nacional la industria de la moda se convierta en un sector prioritario para el gobierno federal. Y ahí convocamos a una reunión informal a todos los actores de estos 5 sectores a nivel nacional, y la sorpresa fue que todo el mundo coincidió, y ahí a partir de ese momento dijimos, vamos haciendo una agenda de trabajo para crear algo que en ese momento no sabíamos qué, pero que es un movimiento de la moda, de la creación y generación de la cultura de la moda a nivel nacional. Y esto se consolidó en enero del 2013, en León, Guanajuato, conformando lo que ahora se llama el Comité Mexicano de la Moda, donde estamos en este momento 13 organismos, y no es limitativo, 13 organismos de los 5 sectores. Esto quiere decir que puede crecer a muchos más, y yo visualizo que la industria de la moda va a empezar a incursionar en otros sectores, como es la industria mueblera, como es la industria del tequila, como es la industria del turismo. Tenemos que empezar a hablar de esa industria de la moda y su impacto para que camine más rápido. Nosotros quisiéramos que los pasos que se dieran fueran más sólidos. ¿Cuál es un factor que está deteniendo un poco la rapidez con la que pudiera evolucionar la industria de la moda en México? La economía, los vaivenes de la economía provocan que la industria tema invertir cuando no existe una certidumbre para crecer. Y ahí es donde sí pedimos al gobierno federal y a los gobiernos de los estados, primero, que vean la grandeza que tenemos como sector, que vean la velocidad con la que podemos generar fuentes de empleo, y que vean la unidad con la que estamos trabajando todos los sectores, para que en base a eso se genere una plataforma para apoyo a los industriales, pero también buscar generar un mercado estable en donde con esa plataforma empecemos a generar un desarrollo importante de esta industria de la moda tan importante ya en México. Y aquí abro un paréntesis. La sorpresa es que en este andar en la industria de la moda me encuentro con que van surgiendo cabezas de diseñadores mexicanos fuera de México que viven fuera de México, algunos de ellos, y que están teniendo resultados extraordinarios. Y entonces empiezan a buscar a la industria y empiezan a pedir acercarse para conocer qué está pasando con este movimiento, y ahí en esto vemos que hay grandes talentos. No voy a citar nombres para que no se un ejemplo solamente. Un ejemplo es Fernando Colunga. ¿Fernando qué? Fernando Colunga. Colunga, claro. Fernando Colunga es un tipo que tiene un gran talento, que tiene una gran visión, y que le queda perfectamente claro a él hacia dónde va. Hace unos días me invitó a ver una colección y de verdad me sentí orgulloso de ser su amigo y orgulloso de ser mexicano. ¿Y él vive en el extranjero? Él vive en el extranjero. ¿Cuál es la situación? Que desde hace 8 meses estuvimos platicando con él y parece que se va a integrar a México, se viene a México para integrar y crear una gran colección
que surja de México, pero vaya hacia el mundo. Y internamente también, no sé si tu percepción también sea